Bienvenidos mis amigos, estamos de vuelta a través de este enlace con buenas noticias. El texto bíblico, San Juan 1, a partir del versículo 47, dice así: Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de que de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El tema de hoy, basando en el testimonio de Natanael: Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Dios. En estos versículos del capítulo 1 del Evangelio de Juan, estuvimos reflexionando en el testimonio de Juan, el profeta, y Juan el apóstol, acerca de los 4 primeros discípulos de Jesús: Andrés, Pedro, Felipe y Natanael. Pedro: hemos hallado al Mesías, y lo llevó a conocer al Mesías. Pedro, al igual que Andrés, su hermano, creyó en Jesús como el Mesías, el Cristo, a quien Dios había enviado para redimir y salvar a Israel y por ende al mundo entero. Luego Felipe fue encontrado por nuestro Señor Jesucristo, a quien le dijo: sígueme. Y Felipe lo siguió. Posteriormente Felipe habla y predica a Natanael acerca de Jesús. Y Natanael le dice a, y Felipe le dice a Natanael que había encontrado a aquel de quien Moisés y la ley y los profetas habían anticipado, a Jesús, el hijo de José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es hijo de Dios y también hijo de María. Natanael no era de las personas que podía creer en cualquier cuento que se le presentara. Era una persona muy sensata, muy sabia, y que no iba a creer así nomás en el cuento que Felipe le había presentado acerca de Jesús. Cuando vemos la manera como Felipe presenta el Evangelio de Jesús, no, a mí en lo particular me trae satisfacción, me trae seguridad. Felipe le dice a Natanael: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y la ley y los profetas habían anunciado. Quiere decir que las Sagradas Escrituras apuntan solamente a la persona de Jesús, como el Mesías, como el Salvador. Cualquier otro mensaje de Dios fuera de Jesús está apartado de la verdad. Y es por eso que al encontrar en esta frase que presenta Felipe a Natanael diciendo: Jesús es el cumplimiento de lo que Moisés había anunciado a través de la ley y de lo que los profetas también habían anunciado, de que viene un Salvador, a mí, no siendo judío, no siendo israelita, me trae satisfacción, esperanza y consuelo. Porque Jesucristo, a quien Dios ha enviado, es el Mesías, es el Cristo, es el Salvador. No podemos negar a Jesús, que es la esencia del mensaje completo, único y total de todas las Sagradas Escrituras. Y cuando hablamos de la ley de Moisés y los profetas, estamos haciendo notar que esto se refiere al Antiguo Testamento. ¿Y qué del Nuevo Testamento? También el Nuevo Testamento certifica, reitera, ratifica que lo que los profetas han dicho y Moisés ha dicho, en el cumplimiento
de la promesa a Israel de un Salvador, precisamente es la persona de Jesucristo, quien anduvo haciendo muchos bienes y milagros durante el tiempo de su ministerio, y en el tiempo determinado por Dios murió en la cruz. Pero no se quedó en la cruz ni en el sepulcro, sino que al tercer día, con poder, con gloria, y conforme a las promesas de Dios, conforme a las profecías, resucitó al tercer día. Y después anduvo con sus discípulos 40 días, enseñándoles acerca del reino. Ascendió a los cielos y prometió regresar por su iglesia. Y nosotros, como iglesia del Señor, estamos esperando a aquel a quien también hemos hallado. ¿Qué me dices tú? ¿Has hallado a Jesús, el Mesías, el Cristo? Natanael, este israelita, no se quedó simplemente escuchando el mensaje de Felipe. Cuando Felipe le dijo, tú mismo tienes que ver, ven y ve, le dijo. Y Natanael se fue. Y mientras Natanael se acercaba, Jesús se refirió a él diciendo, este es un verdadero israelita. O sea que Natanael no se comía sino más cualquier cuento, cualquier historia con respecto al Mesías. ¿Y de dónde me conoces?, le dijo Natanael a Jesús. Y Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, yo te vi que estabas sentado debajo de la higuera. ¿Y cómo tú sabes eso? Iba a preguntar Natanael, pero solamente tuvo que reconocer que el testimonio que le presentó Felipe acerca de Jesús, a quien él estaba entrevistando, realmente era el Hijo de Dios, era el Rey de Israel, era el Salvador, era el Dios hecho carne, en quien podemos confiar para salvación, para vida eterna. No hay otro en quien podemos confiar. No hay otro ser, no hay otro mediador, no hay otro Salvador. Jesucristo es el único. Juan el Bautista, Andrés, Pedro, Felipe, Natanael, certifican con total seguridad que este Jesús, a quien ellos habían conocido, es el Salvador. Igualmente yo, a través del testimonio de la palabra de Dios, por fe, creo también que Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de María, a quien estos discípulos encontraron y dan testimonio de que Él es el Salvador, también deposito mi fe. Te invito a ti, mi amigo, mi amiga, a hacer la misma decisión. Crea en Jesucristo. Él es el único mediador y salvador, el que puede salvarte de la condenación eterna, el que puede transformar tu vida, el que puede darte un mejor estilo de vida, porque el Evangelio no solamente salva a la humanidad, al hombre, a la mujer, sino que también la transforma para darle una condición de vida diferente, mejor, viviendo conectado con el Evangelio glorioso de Jesucristo. Al igual que Natanael y los demás discípulos, tenemos que creer con estas evidencias que encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, es absoluta, es eterna, cambia, transforma. Crea en el mensaje que nos presenta el Evangelio de Juan acerca de Jesucristo y deposite tu fe y tenga la esperanza de la vida eterna. Y ya no lo rechaces. Oremos. Padre bendito, muchas gracias por tu palabra que nos permites compartirla y también que nos permites creer mediante la fe, porque tu Espíritu nos guía, nos conduce a ello. Te pido, Señor, que tu bendita palabra pueda llegar también a los que siguen, a los que oyen este mensaje a través de medio. Que los bendiga, Señor, trayendo salvación. Que sus corazones sean receptibles y que tengan fe en el Evangelio eterno de Jesucristo para salvación y para vida eterna. Salva, Señor, las vidas. Bendice a las personas, Señor, según sus necesidades, en sus angustias, en sus aflicciones, por alguna enfermedad, por alguna situación difícil que están viviendo. Esté con ellos para ayudarlos. Muéstrate a ellos como lo hiciste con Natanael, para salvación, para vida eterna. Te doy la gloria, la alabanza a ti en este tiempo. En el nombre glorioso, único de Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén. Amén. Tenga fe, mi amigo. Tenga ánimo. El Señor está cerca de ti. El Señor está cerca de ti. Crea en Él
y tenga la esperanza para vida eterna. Un fuerte abrazo para ti, que Dios te bendiga. Nos encontramos en el siguiente enlace. Hasta pronto. Chao.